bienvenidos, bienvenidos, y es el primer bienvenidos, así que es un bienvenidos especial a este primer programa de lo que hemos dado a denominarse Punto Crítico. Punto Crítico, un programa que va a apuntar a traerle la coyuntura, la agenda, la política, el análisis nacional e internacional de lo que va a ser este año 2024 tan especial para nuestro país y con tantos sucesos a lo largo del globo. Pero obviamente no estoy solo. Para quien ya me reconoció, soy parte de la radio hace años, soy Lucas Gargallo, ex conductor de la red de la radio, y estoy acompañado, o en realidad estoy acompañando también a Jorge Burgos. Buenas tardes, es la primera vez que no te digo buen día en la radio. Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este nuevo proyecto que tenemos aquí en Radio Fénix. Varios y varias ya nos habían planteado el poder hacer algún tipo de programa de estas características, donde realmente se haga un análisis exhaustivo de cómo se viene desarrollando la política y los políticos en nuestro país. Y tomamos la posta con Lucas y dijimos, ¿por qué no empezar este pequeño proyecto? Así que esperemos que sea de su agrado, esperemos que el tema y que a quienes invitemos de aquí en adelante sean también de su agrado. Sí, la idea no es que nos escuchen solamente a nosotros, ya veníamos de algún proyecto hace algunos años, con otros nombres, en otros lugares. Un saludo especial a Julieta Zidane, que formó parte de aquella embrión de lo que hoy es el Punto Crítico acá en Radio Fénix. También un saludo a los compañeros de la red de la radio, con los que seguimos en absoluto fraterno vínculo, e incluso participando. Pero bueno, esta es una propuesta distinta. Una propuesta que apunta a un programa no militante, un programa periodístico, de análisis político, que piensa ir al hueso, pero que piensa hacerlo y escuchar y dejar que todos y todas las campanas suenen acá en el estudio de Radio Fénix. Por lo pronto, y ustedes que están en esta inauguración, ya pueden seguirnos en Punto Crítico UI, en Twitter. Ya recién generamos el Twitter porque como somos esos jóvenes falsos, que nos decimos jóvenes porque nos aferramos al término, todavía no creamos Instagram, pero vamos a estar por ahí. Punto Crítico UI, somos en Twitter, también tenemos el mail, si quieren enviar mensajes por WhatsApp es al 099-482-376, lo repito, 099-482-376. Como digo, el celular siempre en 3, decirlo en 2 es imposible para mí. 099-482-376 para el WhatsApp. También vamos a estar incluyendo nuevas formas de comunicación, además de que salimos en Radio Fénix, que se puede escuchar en radiofénix.uy, en Radios del Uruguay, por la 1330 del dial de la Cantora, como dice Pablito Castro, que también le mandamos un saludo. En el App Store está la aplicación Radio Fénix 1330 AM para descargar la aplicación de la radio y escuchar no solo Punto Crítico de ahora en adelante, sino que toda la grilla de programación de la radio. Y bueno, vamos a estar en Spotify también en breves y vamos, ¿por qué no?, a estar en YouTube en los próximos programas. Pero ahora es más que nada una idea de presentar, de contarles de qué va la propuesta, de invitarlos a sumarse y de primeras, empezar a construirlo tanto con los oyentes como con los colaboradores. Bueno, para contarles, como muchos y muchas saben, el próximo 30 de junio vamos a tener elecciones internas en Uruguay. Es el primero de los escalones eleccionarios en nuestro país. El siguiente, más allá de junio, es en octubre, y en caso de que ningún partido alcance más del 50% de los votos más uno, se llega a lo que sería el balotaje, que siempre está pautado para el mes de noviembre. Para lo que es la elección interna, se dirime entre los partidos. Por eso es que nosotros escuchamos prácticamente en la prensa, vemos en los diarios, vemos en redes sociales, de que hay muchos partidos, y entonces nos preguntamos de por qué tenemos tantos candidatos que están disputando, por ejemplo, la interna del Partido Colorado. ¿Por qué hay tantos candidatos que están disputando la interna del Partido Nacional? ¿Qué están disputando? Exactamente. ¿O por qué tenemos varios que se dice de una elección polarizada, por ejemplo, en el Frente Amplio, entre dos candidatos, cuando realmente hay 3 que están en disputa? Llegaron a tener 4. Entonces, más o menos para contarles de qué se trata esto de las elecciones internas, empecemos por lo básico. Las elecciones internas están pautadas para el próximo 30 de junio.
Allí es donde realmente se empieza como a marcar la cancha para el adentro de los partidos políticos. ¿Tá? Este proceso electoral en sí consta de lo que son 4 hitos, se podría decir, que es primeramente la elección interna, luego tenemos la elección primaria, que es la elección de octubre, luego tenemos lo que es el balotaje, como decíamos, para el mes de noviembre está pautado. Si hubiere. Si hubiere, exactamente. Y luego tenemos lo que se le llama la elección municipal, pero que si nosotros lo tomáramos como acto eleccionario todo, tenemos que nombrarlo como dentro del paquete también, ¿no? Departamentales y municipales. Exactamente. 2 elecciones que se dan el mismo día, pero que son elecciones de distintos niveles de gobierno, el nivel departamental a nivel de intendencias y el nivel de municipios para, obviamente, nivel de alcaldías y municipios. Exactamente. Más allá de la próxima elección interna del 30 de junio, como les decíamos, está pautada ya la elección del 27 de octubre, luego la del 24 de noviembre y luego la que va a ser el 11 de mayo del año que viene. ¿Ah? Así se denomina o así se conforma el acto eleccionario en nuestro país. Como veníamos diciendo, tenemos varios partidos, ¿tá?, que vienen disputándose este primer tiempo, ¿tá?, para lo que es las internas. Y tenemos, vamos a nombrarlos también por una cuestión de creación de cada uno de estos partidos. Vamos a empezar por el partido más antiguo que tenemos en nuestro país, que es el Partido Colorado. El Partido Colorado actualmente, ¿tá?, tiene en disputa, tiene 5 precandidatos, ¿tá?, 3 precandidatos y 2 precandidatas, ¿tá?, que son, Supo tener más. Supo tener más, exactamente. Tenemos a Andrés Ojeda, a Gabriel Gurméndez, a Robert Silva, y tenemos como 2 disputantes, se podría decir, y es el partido que tiene capaz la mayor visibilidad a través de Carolina H., en lo que es a la disponibilidad de candidatas, y de Zaida González, ¿tá? A su vez, 40% de candidaturas femeninas, ahora, ¿no? Ahora que se bajaron Subía y Acosta y Lara. Acosta y Lara, Ambos sí. precandidatos que cuando se concibió este proyecto lo eran y estaban en los planes para ser invitados, pero bueno, el devenir político y la rapidez, la inmediatez que exige campañas así, terminan generando algunos cambios en el tablero. Recordemos que Subía se bajó de su precandidatura para apoyar a Andrés Ojeda y que Acosta y Lara se bajó en el marco de un acuerdo programático, según ellos, y así lo afirman, un documento de 10 puntos donde acuerdan 10 medidas a impulsar a Gabriel Gurméndez. Una interna del Partido Colorado, que ahí ya me meto a hacer un poquito de análisis, es la interna que hoy en día genera más interés para aquellos que les gusta ver cómo se genera las diatribas políticas en las internas, porque es un partido que está marcando muy poco las encuestas nacionales a la hora de medir la intención de voto, y al tener una multiplicidad de candidatos lo que hace es que sea poco confiable, porque no es lo mismo tener el 10% en una interna de un partido que marca un 10% que tenerlo de un partido que está marcando 3 o 4 según la consultora. Es mucho más difícil y eso hace que el margen de error sea, para quienes conocen la política un poco más desde adentro, 4 o 5 ómnibus, ¿no? Porque estamos hablando de elecciones que no son obligatorias, estamos hablando de elecciones que van a estar entremezcladas con eventos importantes que definen la vida del país, porque este país es futbolero ante nada, así que van a estar mezcladas con la Copa América, van a estar mezcladas con lo climático, van a estar mezcladas con lo picado que esté en la interna de cada partido, y van a generar resultados que pueden ser sorprendentes o no, pero que generan cierta expectativa al principio y lo hacen animando la fiesta, porque los demás partidos no lo hacen de la misma manera, ¿no? Sí, muchas veces escuchamos estos nombres, por ejemplo, para seguir dentro del marco del Partido Colorado, y nos preguntamos quiénes son, a qué se dedican más allá de la política, y esa es una de las ideas de este programa, contarles el lado B, capaz, o el otro rubro que tiene cada uno de estos actores. Por ejemplo, Andrés Ojeda nació en 1984, es un abogado especializado en derecho penal, ¿tá? Tuvo una trayectoria como edil por Montevideo entre el 2010 y el 2015, saltó como a la fama o al atril político en su momento como el defensor de Amodio Pérez, en su momento, eso fue lo que le hizo ganar un poco de relevancia, y es en la campaña del 2019 cuando se suma al sector Ciudadanos, que en su momento fue liderado por Ernesto Talvi, y
también para refrescarle un poco a aquellas personas que nos están escuchando, fue el primer suplente a la intendencia departamental de Laura Raffo. Sí, en ese primer experimento que fue una línea de suplentes de la coalición, un intento de competir contra el Frente Amplio en la intendencia más populosa de nuestro país, en esta coalición republicana, como ellos la denominan, pero bueno, hoy en día está generando preocupación porque recordemos que legalmente, está establecido que para ganar las internas se tiene que obtener un 40% de los votos y un 10% de ventaja sobre el segundo. Acá en Uruguay los partidos políticos tienen acordados en sus mecanismos internos que el que gana, gana. Sin embargo, en el Partido Colorado, esta situación de puja, esta situación de que llegó a haber 7 precandidatos y este intercambio de dardos, porque recordemos que Ojeda no tiene una estructura partidaria histórica atrás que le permita de alguna manera justificar su enorme presencia en los medios de comunicación, ha generado que los colorados estén de a poco charlando entre ellos de ver si se continúa con el gana-gana o se recurre a exigir lo legal. Así que la interna colorada yo creo que es la más animada por lo multitudinaria y por la multiplicidad de dardos que se intercambian entre los precandidatos, tratando de marcar perfil en un partido al que ya le es difícil marcar perfil por pertenecer en una posición no dominante a la coalición que en este momento está en el gobierno. Pero hay otros partidos que ofrecen otro tipo de escenarios. Sí, si nosotros tomáramos más o menos el tema de las encuestas, la revelación dentro del Partido Colorado es Ojeda. Pero muy cerca está Robert Silva, que Robert Silva nació en 1971, es abogado y profesor, y su trayectoria más allá de la política fue como secretario general del Consejo de Educación Secundaria, luego como secretario general del CODICEN, ¿tá? A su vez, en el 2019, ya que nombrábamos a Ernesto Talvi como uno de los impulsores de estas candidaturas, fue quien integró la fórmula junto a Ernesto Talvi como vicepresidente, y a su vez, luego de conformada la coalición de gobierno actual, es quien ejerció la presidencia del CODICEN y estuvo al frente de lo que hoy por hoy llaman la transformación educativa. Luego, poco más lejos y capaz compartiendo un poco más la cercanía con el cuarto que va en esta disputa, está Tabaré Viera. Tabaré Viera obviamente es reconocido por su trayectoria en lo que tiene que ver con el departamento de Rivera, es allí donde nace en 1955, pertenece al sector vallista, y es una persona que no encontramos realmente, para saber cuál es su perfil profesional, no encontramos profesión. Pero buscando más o menos su trayectoria, podemos decir que Tabaré Viera es lo que podríamos llamar un político de carrera. ¿Por qué decimos un político de carrera? Porque fue director de OCE entre el 90 y el 94, fue presidente de Antel entre el 98 y el 2000, a su vez fue intendente de Rivera en 2 oportunidades, entre el 2000 y el 2005, y luego entre el 2005 y el 2009. A su vez, entre el 2015 y el 2020 fue diputado por Rivera, y en el 2020 asumió como senador hasta el 2021, cuando tomó posesión del cargo de ministro de Turismo. Como decíamos, la persona que lo sigue más o menos en el tema de las encuestas es Gabriel Gurméndez, que ellos están bastante cerca entre Tabaré Viera y Gurméndez en lo que tiene que ver a las encuestas. Gurméndez nació en Montevideo en el año 1961 y es ingeniero de profesión. Trabajó varios años en la actividad privada y es en el 2002 cuando fue nombrado presidente de Antel. Luego estuvo cubriendo interinatos como presidente también de otras instituciones públicas como lo son AFE, OCE y ANCAP durante la crisis del 2002, y luego en el 2004 fue ministro de de Transporte y Obras Públicas durante 4 meses, y es en este gobierno de Luis Lacalle Pou que se desempeña como presidente de Antel por segunda vez. Para tomar como un caso, Antel, más allá de algunas rispideces que hay políticas sobre lo que es la empresa pública, también es tomado como un trampolín para poder posicionarse luego en las carreras electorales. Bueno, ya vamos a ver que expresidentes de Antel también están posicionados en las internas de los demás partidos. Pero para ir un poco en lo que están diciendo las encuestadoras, que bueno, cada uno le cree lo que quiere, pero cuando varias hablan en ese sentido, está bueno repasarlo. Según opción, el que viene primero es Andrés Ojeda con 28%, Robert Silva lo seguiría con 21%,
Tabaré Viera y, bueno, en realidad Gabriel Gurméndez con 14, Tabaré Viera con 13. Acá marcaba, subía un 11, por eso es tan trascendental que subía, se baje y apoye a Andrés Ojeda. Guzmán Acosta y Lara, que ahora se bajó, marcaba un 3, y eso también puede marcar un punto de quiebre en Gurméndez para superar a Tabaré Viera, que estaban en una diferencia imperceptible. Y Carolina H está marcando un testimonial 2, ni siquiera marca Zaida, la séptima, ahora quinta candidata. Para equipos, 37. Acá equipos consultores no tiene tanta dispersión del voto como la tiene opción. 37 Ojeda, 30 Silva, 12 Tabaré Viera, 5 Gabriel Gurméndez, 1 Acosta y Lara, 4 H, acá marca Zaida, y dice que 1 de cada 10 colorados no sabe que va a votar aún en la interna. Como verán, es imposible de predecir la interna colorada en este momento, está muy movido, y por eso estas dos jugadas, tanto la de Ojeda captando a Subía como la de Gurméndez captando a Costa y Lara, pueden terminar resultando trascendentales en términos de acuerdos internos o hasta de quién puede resultar ganador. La que parece no despegar, y bueno, tuvo su imagen personal muy dañada, es Carolina H, que está ahí casi disputando con Zaida González el último lugar de la interna colorada. Sí, en lo que respecta a Carolina H, también para sumar al Club de los Abogados, ella tiene esta profesión, nació en Montevideo en 1980, ¿tá? Y también fue parte de la campaña de Ciudadanos, que estuvo liderada por Ernesto Talvi. Cuando toma posesión esta coalición de gobierno, ella fue nombrada subsecretaria de Relaciones Exteriores, ¿tá? Cargo en el que estuvo hasta que renunció en el año 2022 en medio del escándalo por el caso Marcet. También fue cuando ella toma como un poco de relevancia dentro de la arena política pública, y es allí donde ella toma más prensa, se podría decir. Y luego, la que muchas personas totalmente desconocen o muchas veces se preguntan quién es, Zaida González. Ella es una emprendedora y comerciante, fue wedding planner y a su vez lidera un nuevo sector dentro del Partido Colorado, el sector Laura. ¿Ah? Que ella, cuando se le ha preguntado en muchas oportunidades por qué le pone este nombre, es para recordarles también de que en su momento, cuando Valle Ordóñez firmaba en la prensa, no lo hacía con este nombre propio de él, sino lo hacía bajo el seudónimo Laura. Entonces ella lo propone este nombre a su sector como una forma también de hacer ese pequeño homenaje. Nació en 1978 y milita en el partido desde su juventud. Luego, para pasar al siguiente partido, ¿ah?, que es el Partido Nacional. Ahí te voy a interrumpir porque quiero dar un cierre para que se entienda cómo está marcando el partido en el global de cara a octubre. Si bien estamos hablando para las internas, hoy en día el Partido Colorado para Factum está marcando un 10, para Cifra está marcando un 7, para Opción está marcando un 8 y para Equipos está marcando un 7. Así que casi que hasta por ley de promedios está entre un 7 y un 8% el Partido Colorado. Eso hace que la interna esté tan complicada, porque hablamos de que están marcando un 8 en una votación que es obligatoria. Imagínense cuánta gente va a ir a votar a las internas. La cifra global es mucho menor, por eso es trascendental hasta el clima que haya en la mañana de las internas para definir cuál va a ser el candidato colorado que se presente como candidato a presidente. Sí, recordemos que las elecciones internas no son obligatorias y generalmente son internas para los correligionarios de cada uno de estos candidatos. Entonces, el que logre movilizar más gente que esté afín a su precandidatura es quien va a lograr ser el precandidato de este partido político. Déjame decirte también que el Partido Colorado llegó a tener el récord en estas elecciones internas con 8 precandidatos, 6 que están corriendo actualmente, más 2 que se bajan, como vos decías, Acosta y Lara y Subía, ¿tá? Y ahora, para pasar a lo que sería el gran partido de coalición o el siguiente partido histórico de nuestro país, es el Partido Nacional, que actualmente tiene 5 precandidatos. ¿Ah? En su momento también se nombró a ver si Juan Sartori corría o no corría, fue hasta lo último y finalmente no corre. Quien está liderando y viene liderando las encuestas desde prácticamente el inicio de todas las consultas es Álvaro Delgado. Álvaro Delgado nació en Montevideo en 1969 y es veterinario por profesión. También es una persona que ha tenido varias
varios lugares o ha tenido una gran trayectoria dentro de lo que tiene que ver en el trabajo público. Durante el gobierno de Jorge Valle fue inspector general del trabajo, luego fue diputado entre el 2005 y el 2015, fue senador desde el 2015 hasta el 2020 y es quien funda el sector, junto a Luis Lacalle Pou, el sector Aire Fresco, que hoy es el sector mayoritario dentro del Partido Nacional. Obviamente tomó la mayor cantidad de relevancia en este último tiempo, luego de que Lacalle Pou lo nombrara como secretario de Presidencia de la República. Quien continúa en lo que sería a las encuestas luego de Álvaro Delgado es Laura Raffo. Laura Raffo es economista, nació en Montevideo en 1973. Además de dedicarse a la política, ella ha trabajado como periodista y como empresaria. Recordar que en su momento Laura Raffo estuvo participando como periodista junto a Gabriel Pereira hace un par de años en varios programas de televisión. A su vez, es en el 2020 cuando ella empieza su carrera política, propiamente dicho, y su primer escalón fue ser candidata a la Intendencia de Montevideo, siendo quien encabezaba la coalición multicolor para este departamento. Semejante primer escalón, hay que decirlo, ¿no? ¿Y cuál es el segundo? Exacto. La verdad que la carrera política de Laura Raffo es envidiable, se puede decir, por su velocidad y por la visibilidad pública que está obteniendo. Muchos, si no todos, hablan de que la interna del Partido Nacional está definida. Sin embargo, que el precandidato que va a ganar se sepa, no significa absolutamente nada en términos de cómo se van a reacomodar las estructuras internas de dicho partido a la hora de trabajar de cara a octubre, quién va a marcar la línea, quién va a decidir en qué camino vamos, más allá de los nombres. Por eso estas elecciones internas terminan siendo, como se dice, una elección de aparatos. ¿Por qué? Porque bueno, nos movilizamos, sabemos que estamos muy lejos, pero Laura Raffo se desvive por obtener un número mucho mejor del que la gente le da. Porque no es solamente perder, sino cómo, y no es solamente ganar, sino cómo. Yo creo que si hoy en día a Álvaro Delgado le dicen ganás con el 45 y te sigue Raffo con un 28, Álvaro Delgado la pasaría muy mal. No podría dormir esa noche. Entonces no es solamente ser el precandidato, sino que es también marcar determinado control, dominio, posibilidad de marcar la línea dentro de la interna del partido, que si Laura Raffo marca muy bien, va a ser una realidad. Prácticamente se obligaría, se metería ella misma en la fórmula. Hay algunos que ya dicen que ya está. Bueno, hay algunos que dicen que no, que está tratando de meterse en la fórmula, pero es una interna que está picante. También Gandini, también Iafigliola y bueno, Rosana Corbrán, que a priori tiene un perfil más de candidata testimonial, también pelean por marcar su peso en la interna y por qué no tratar de decir y de demostrar con la interna que son capaces de lograr determinadas cosas en las nacionales. Usted dirá, ¿qué quiere Carlos Iafigliola en una interna sabiendo que él no va a ser el candidato del Partido Nacional? No, que lo que quiere es sentarse en una mesa de negociación y decir, yo no tengo 1000 votos, yo tengo 4500. Y bueno, cada peso electoral termina siendo distinto, porque 4500 votos pueden terminar definiendo un presidente de la República, sin ningún lugar a duda. Entonces, es una elección de demostración de fuerzas, de acumulación de fuerzas, de movilización de aparatos para determinar cuál va a ser el destino o cuánta fuerza tiene la voz de cada uno de los precandidatos a la hora de sentarse a negociar todo lo que hay que negociar de cara a la construcción de un posible gobierno. Bueno, en base al centro que me tiraste, podemos definir y nombrar también a quién es el candidato que va en tercer lugar dentro del Partido Nacional, que es Jorge Gandini, que es una de las apuestas, por ejemplo, para mantener vivo el wilsonismo dentro del Partido Nacional. Jorge Gandini nació en Montevideo en 1958, es representante y es el candidato de Por la Patria, como decíamos, el sector que representa el wilsonismo dentro del Partido Nacional, y también es una persona que ha tenido una trayectoria bastante amplia en la política uruguaya. Fue presidente del INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, en el gobierno de Lacalle Herrera. Luego, en 1994, fue electo diputado, pero termina asumiendo como senador cuando Álvaro Ramos, que era su titular, fue nombrado ministro. A su vez, fue electo diputado en 2004, el 2009 y en el 2010. Y a su vez, en el 2020, asume otra vez como senador. Como vos nombrabas, quien sigue para las encuestadoras en el cuarto lugar es Carlos Iafigliola.
nacido en Montevideo en 1963. Es en el 2005 cuando es electo edil y luego reelecto edil por Montevideo. En el 2015 es electo diputado suplente del también diputado Rodrigo Goñi. Y uno de los hitos de Carlos Iafigliola en el que ha logrado tener mayor trascendencia mediática es cuando fue uno de los promotores de la recolección de firmas para convocar a un referéndum de derogación de lo que se le llamaba la ley trans, ¿no? La ley integral para personas trans. A su vez, se presentó como precandidato de cara... Que ojo, acá venimos en otro ejemplo en el que Iafigliola no perseguía la derogación de la ley, sino que lo que perseguía era declarar y gritar a los cuatro vientos su peso electoral, porque se supo y tuvo un absoluto fracaso, pero Iafigliola pudo aprovechar de determinada manera esa recolección de firmas. En este primer programa, pero ya entramos con intensidad, nada de calentamiento, nada de programa piloto, nada de grabación previa, nos conocíamos de memoria, hacemos los pases sin vernos y estamos ya de una al aire en este primer programa que lo que hace es un análisis pormenorizado de cómo vienen las candidaturas que este programa va a analizar de aquí a que se dé y luego seguiremos analizando el proceso de cara a octubre porque novedades hay prácticamente todos los días y actores hay actores y a ver, el actores incluye a todo, pero actores y actrices en este esquema electoral hay de sobra, así que continuamos. Sí, quien nos había quedado para atrás, pendiente dentro de la plana del Partido Nacional, más allá de que va última, me parece pertinente, deberíamos nombrarla también por una cuestión de respeto y de trayectoria, porque aquí vamos a nombrar ahora, que es Roxana Corbrán, nacida en Canelones en 1963, fue candidata a la Intendencia de Canelones en el 2015, ¿tá? Sinceramente desconocía este dato, y a su vez es la directora de investigaciones jurídicas del Centro de Investigación y Difusión Aeronáutico Espacial de nuestro país. ¿No? Un dato totalmente desconocido para mi trayectoria. Luego, el partido que hoy por hoy es el que tiene capaz el favoritismo dentro de las encuestas, o el partido más votado de un par de elecciones para acá, que es el Frente Amplio. El Frente Amplio llegó a tener 4 precandidatos, actualmente hay 3 que continúan en carrera. Ellos son Yamandu Orsi, ¿no? Que es nacido en Canelones en 1967, es profesor de historia, ¿no? Esa es su profesión, y a su vez fue intendente del departamento en 2 periodos, del 2015 al 2020 y del 2020 al 2024. A su vez, anteriormente, fue el secretario general de la Comuna Canaria en los 2 periodos en los que Marcos Carámbula fue el intendente de Canelones. Es integrante del Movimiento de Participación Popular MPP y a su vez fue designado en el pasado 2019 como el jefe de campaña de Daniel Martínez. A su vez, quien continúa luego de Yamandu Orsi en lo que respecta a las encuestas es Carolina Cose. Carolina Cose es ingeniera de profesión, nacida en el barrio Villa Española, aquí en Montevideo, en el año de 1961. A su vez, fue intendenta de Montevideo en este último periodo, en lo que responde al 2020 y 2024. Fue presidenta de Antel durante el gobierno de José Mujica. Luego fue ministra de Industria, Energía y Minería durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez. Y es en el 2019 cuando fue electa senadora de la República. A su vez, ya se presentó como precandidata en las elecciones pasadas, elecciones que pierde frente a Daniel Martínez, quien fuera el candidato del Frente Amplio, que luego a su vez perdiera frente a Luis Lacalle Pou, actual presidente de la República. Una interna que está muy picada, que si bien no es el partido con más precandidatos, ese era el Partido Colorado, lo veníamos charlando, sí es el resultado más al día de hoy impredecible, porque si bien las encuestas dan como ganador a Orsi al día de hoy, hay que decirlo que nosotros tenemos datos de que las nuevas encuestas, las que todavía no están no han salido, las que están todavía terminando de deshincharse, hirviendo, porque acaban de salir del horno, complejizan el panorama y le dan un lugar, incluso algunas, de ventaja a Carolina Cose, por lo que la definición de la interna del Frente Amplio va a terminar siendo la más interesante en términos de cantidad de votos, no la más picada como la del Partido Colorado, pero sí todo indica
que va a haber que hacer un photo finish entre Carolina Cosa y Yamandú, o que habrá algún suceso político que determine fuerte sobre el final de la carrera. Pero el día de hoy, Carolina Cosa y Yamandú vienen corriendo cabeza a cabeza por ser los candidatos a presidente del partido que, como decías, más allá de que es la oposición actual a nivel nacional, es el partido con más votantes de nuestro país hace ya varios periodos. Sí, para ser más exacto, del 99, desde la elección del 99 a la fecha, es el partido más votado de todo Uruguay. Este siglo, son hasta ahora, como se dice en el fútbol, son los campeones de este siglo, y bueno, eso genera que los aparatos que hay atrás de ambos candidatos también son sumamente interesantes. El aparato del Partido Socialista, que bueno, podremos decir lo que podremos decir, no es el Partido Socialista de otras épocas, pero sí sigue siendo uno de los una de las patas del taburete que es el Frente Amplio a nivel teórico, por lo menos. El aparato del Partido Comunista, que bueno, según lo aceitado que esté, puede generar decisiones y movilizaciones determinantes, y la aplanadora del MPP, que hoy en día es el sector con mayor movilización y que si fuera solo a las elecciones sería un partido que hasta podría disputar las presidenciales. Es más que interesante ver cómo compiten a la interna, además en un entorno que busca continuar y preservar la fraternidad, más allá de que algún representante del Frente Amplio se olvide y salga a la prensa a hablar mal del otro. Se está manteniendo en un clima de cordialidad que veremos. Las encuestas pueden terminar generando cierta tensión, y este photo finish del que hablábamos puede generar que empiecen a generarse estas declaraciones de prensa, estas salidas, estos actos que no son desesperación, pero sí son desatinos a nivel de la coalición política del Frente Amplio. También está Andrés Lima. Se da una característica muy clara en esta elección interna que no se daba hasta que se bajó Mario Vergara, que es, bueno, los tres intendentes del Frente Amplio son los tres precandidatos a la Intendencia de la República. Sí, sobre ese mismo dato, ¿no? O sea, Andrés Lima, como nombramos, y como es su trayectoria, nació en Salto en 1973, es abogado de profesión, ¿no? Ahí para que tomemos en cuenta cómo la abogacía sigue marcando la política de nuestro país. ¿Ah? A su vez fue intendente de este departamento en 2 periodos, entre el 2015 y el 2020, y entre el 2020 y el 2025. Es el primer frente amplista reelecto como intendente en este departamento. A su vez anteriormente fue integrante, fue electo edil, y a su vez fue el presidente de la Junta Departamental de Salto, y fue diputado nacional o representante nacional entre el 2010 y el 2015. En el 2014, antes de ser electo intendente de Salto, también había sido electo diputado. A su vez, en lo que respecta, por ejemplo, a otros partidos, los partidos con representación parlamentaria en nuestro país, no debemos pasar por alto el nombrar a Cabildo Abierto y al Partido Independiente, no solamente por su participación dentro del gabinete o su poder político dentro de esta coalición, sino también por la trayectoria que tienen cada uno de sus referentes. En lo que respecta, por ejemplo, a Cabildo Abierto, el único candidato hoy por hoy definido que va a ser, que ya fue candidato a presidente y que va a ser nuevamente, es Guido Manini Ríos, quien de profesión es general retirado, es decir, de profesión militar, y quien nació en Montevideo en 1958. A su vez, fue comandante en jefe del Ejército Nacional entre el 2015 y el 2019, luego de que fuera cesado de sus funciones por el expresidente Tabaré Vázquez. Es en 2019 cuando funda Cabildo Abierto, y es el candidato a presidente en las pasadas elecciones de 2020, donde resulta electo senador. A su vez, está casado con otra senadora, ¿tá?, que es Irene Moreira, quien en su momento fue ministra de Vivienda. Y como decíamos, el otro partido que hoy por hoy tiene representación parlamentaria, que también está integrando gabinete, ¿tá?, o que estuvo integrando gabinete hasta hace muy poquito, es Pablo Mieres, ¿tá?, quien fuera hasta hace muy poquito el ministro de Trabajo del gobierno de Lacalle Pou. Pablo Mieres nace en Montevideo en 1959, es abogado y sociólogo, a su vez es el presidente del Partido Independiente, fue electo diputado suplente en 1984 y 1989 por el Partido Demócrata Cristiano, es decir, un partido que hoy está o que estuvo dentro de los fundadores del Frente Amplio, ¿tá?
más o menos para que vean la trayectoria de Mieres en lo que tiene que ver a la política. A su vez, fue candidato a vicepresidente en 1996 por el Nuevo Espacio, ¿tá? Compitiendo por fuera del Frente Amplio, y fue electo diputado en 1999. Luego, en el 2002, ante la integración del Nuevo Espacio al Frente Amplio, crea el Partido Independiente y es el candidato presidencial por este partido para las siguientes elecciones, es decir, para el 2004, el 2009, el 2014 y el 2019. Fue electo diputado en el 2004 y el 2009 y electo senador en el 2014. Y como nombrábamos al principio, fue ministro de Trabajo del gabinete de Luis Lacalle Pou. A su vez, el otro partido que tiene representación parlamentaria es el Partido Ecologista Radical Intransigente, más conocido como PERI, quien tiene por líder y que ha sido el único candidato a presidente que ha presentado y que es el único que más o menos podría tener miras para poder continuar con esta carrera electoral, es César Vega. César Vega, que nació en Paysandú en 1962, es ingeniero agrónomo, comunicador de profesión, ¿ah? Y también ha tenido varios destaques en programas radiales, como lo nombrábamos. A su vez, es una persona que ha tenido un periplo bastante grande, dentro de la política. Como decíamos, fue el candidato presidencial por el PERI en el 2014 y en el 2019 y es quien se perfila para poder alcanzar esta precandidatura por este partido para las próximas elecciones. A su vez, como nombrábamos, es en el 2019 cuando César Vega es elegido diputado con un número asombroso para lo que eran los nuevos partidos, superando los 33.000 votos. Es en ese año cuando él empieza a marcar la agenda en lo que tiene que ver a temas medioambientales y que ha tenido cierta repercusión en otros precandidatos de otros pequeños partidos de nuestro país. También hay que hablar a la hora de porciones importantes de la población, porque uno no, a ver, los habitantes no son importantes por cuánto pese el partido que votan, todos los votos valen lo mismo y hay que decir que Salle es otra figura que está está coqueteando con meterse en el Parlamento, ya lo hizo en la anterior, me refiero a coquetear, no logró entrar al Parlamento, pero bueno, fue superado por el PERI, no por mucho tampoco. Pero bueno, el reacomodo político, el cambio de fichas, las nuevas instancias permiten que ahora haya perspectivas distintas para todos. Todos los partidos están no solo definiendo los grandes nombres, sino definiendo un montón de cruces a la interna que terminan siendo trascendentales a la hora de el peso que va a tener cada agrupación en la definición de determinados temas. Hay que decir que el Frente Amplio con su programa único tiene la ventaja de que termina encarrilando las declaraciones de sus candidatos. Hay otros partidos que permiten cierta comodidad a la hora de dar propuestas innovadoras o incluso distintas a las de los demás precandidatos. Lo vemos un poco en el Partido Colorado. De hecho, Acosta y Lara hizo un acuerdo programático con Gabriel Gurméndez y estableció 10 medidas, que son 10 medidas de ellos, que hablan de desmonopolizar los combustibles, medidas para empresarios y emprendedores. Hablan de un programa de gobierno propio de ellos. También hay que esperar, también a la hora de hacer el compromiso por el país 2, digamos, ¿no? Que fue aquel documento que elaboró la coalición hoy gobernante para decirle a su gente de cara al balotaje qué era lo que pensaban hacer, que luego los partidos tuvieron sus resquemores y tuvieron sus quejas de que no se aplicara. Cabildo Abierto fue muy duro con ese documento, diciendo que no se cumplieron sus expectativas. El Partido Colorado en menor medida también fue crítico, pero bueno, se va a reeditar un compromiso por el país 2, o al menos todo eso, todas las señales políticas que se han dado hasta ahora así lo indican. Recordemos que el candidato colorado que viene ganando en la interna dice que como referente político tiene al presidente, que es del Partido Nacional. Así que todo indica que la coalición se va a reeditar, que esto se va a definir entre un retorno del progresismo al gobierno o una nueva victoria, un continuismo de esta coalición de partidos que algunos denominaron coalición multicolor en el gobierno de nuestro país.
Queda mucho, se puede especular un montón, y a eso nos vamos a dedicar. Eso va a ser punto crítico. Así que no duden en preguntar, no duden en mandar sus cuestionamientos, sus preguntas. Hay gente que no entiende el sistema, hay gente que no logra dilucidar, y bueno, para eso estamos acá, para eso estamos en Radio Fénix. Pero, así como te dije, Salle, hay otros partidos. Exactamente. ¿Por qué nombramos a los primeros partidos? Porque generalmente son los que pasan ese umbral de 500 votos, que es lo necesario para poder llegar a la elección de octubre. ¿Qué decimos frente a esto? De elección a elección siempre tenemos una cantidad de partidos que van y que vienen. Por ejemplo, para esta próxima elección interna tenemos una cantidad de partidos nuevos, ¿tá?, que van a tratar de llegar a esos 500 votos, de meterse por la ventana y poder estar disputando algún que otro cargo, como en su momento decíamos, lo logró hacer el Partido Ecologista Radical Intransigente en la última elección. ¿Cuáles son estos otros partidos? El Partido Constitucional Ambientalista, que tiene como líder a Eduardo Lust, ¿tá?, que fue en la anterior elección, en la de 2019, electo diputado por Cabildo Abierto. Una vez que el gobierno empieza a tomar ciertas distancias con algunas posturas de Cabildo Abierto, y que el propio diputado empezaba como a encontrar ciertas rispideces, da el paso al costado y decide fundar su propio partido. A su vez, un viejo conocido, ¿tá?, que ya ha sabido estar dentro de la plana de diputados de nuestro país, es la Unidad Popular, que en esta vez va en alianza con el Frente de Trabajadores, ¿tá?, es una alianza entre la UP y el PT de nuestro país, ¿tá?, que anteriormente competían separados, ¿tá?, y que tienen como candidato a presidente a Gonzalo Martínez. A su vez, otro partido, ya que vos nombrabas a Salle, está el Partido Verde Animalista, ¿tá?, pero que en esta elección no lo tiene a Gustavo Salle como el principal candidato, sino que la tiene a Rita González Rodríguez. A su vez, otro de las incógnitas que se presentan es saber si el Partido Digital, por ejemplo, que fue una de las grandes novedades en la elección anterior, va a competir o no va a competir. Hasta el día de hoy no tiene un candidato definido, ¿tá? El último corredor en esta elección por presidente en el 2019 fue Daniel Groisman, si no me equivoco, a su vez, que era el candidato a presidente, y Justin Gracide, que era uno de los fundadores, como candidato a diputado. Hoy por hoy no sabemos qué va a pasar con este partido, que en su momento tuvo bastante prensa por la forma en la que construía su programa de gobierno, se podría decir. A su vez, otra de las incógnitas es la presentación del partido Coalición Republicana, que muchos de los actores hoy por hoy que quieren presentarse a las elecciones en Montevideo, Canelones y Salto para disputarle al Frente Amplio estas intendencias, no han definido candidato para poder presentarse posteriormente. Como decías, dentro del ciclo electoral deben pasar los 500 votos. Recordemos que hubo una experiencia de fracaso, donde, si no me equivoco, acá me vas a tener que ayudar, se intentó hacer el lema de la coalición a nivel de las departamentales, y como las internas estuvieron tan picadas y cada uno fue a votar sus partidos, los partidos que iban a formar la coalición no se pudieron garantizar a sí mismos los 500 votos y fracasaron en el intento. Si no me equivoco, fue no en la anterior, sino en la otra. Exacto. Que iba a ser Novik, puede ser, sí, que lideraba este sector, que claro, cada partido había dicho, bueno, necesitamos 500 firmas o 500 votos para que la Corte Electoral habilite este lema de coalición republicana, donde vamos a todos los partidos a aportar de nuestros dirigentes para competirle al Frente Amplio. Fueron a sus internas, fueron a votar, creyeron que tenían garantizados los 500 votos y no los tuvieron. El lema no fue autorizado y no pudieron competir como un solo partido contra el Frente Amplio, se tuvieron que presentar por la suya. Luego lo corrigieron en el siguiente ciclo electoral. Sí, recordar que como no habían llegado estos 500 votos, tuvieron que presentarse para las departamentales, por lo menos en Montevideo, como partido independiente. Exacto, tuvieron que utilizar un lema ya existente, ya autorizado, un partido prestado, digamos, y no pudieron generar su propio proyecto. Como decíamos, está puesto sobre la mesa este partido, Coalición Republicana, no tiene candidato definido. Esperemos que no suceda lo mismo que ya ha sucedido anteriormente. Pero ya que vos nombrabas anteriormente a Gustavo Salle también tiene su propio partido político, que es Identidad Soberana, ¿tá?
Luego de todo lo que pasó en Argentina con los libertarios, en Uruguay también tenemos un partido libertario del Uruguay que tiene como candidato a Nelson Petkovic, perdón si nombramos mal el apellido. A su vez tenemos a un viejo conocido, al periodista Jorge Bonica, ¿tá? Que es quien está al frente del semanario El Bocón, que es el candidato del partido Basta Ya, ¿tá? Que hace unos días presentaron oficialmente las listas y están aprobadas, es decir, ahora lo único que tienen que hacer es juntar los 500 votos para poder pasar al siguiente nivel. Luego tenemos el Partido de la Armonía, que tiene como candidato a Rubén Martínez Izaguirre, el Partido Avanzar Republicano, que tiene como candidato a Martín Pérez Banchero. Martín Pérez Banchero, que fue uno de los denunciantes de Germán Cardoso en su momento, quien hoy es diputado del Partido Colorado y con quien había compartido trabajo dentro del Ministerio de Turismo. Banchero obviamente se fue del Partido Colorado y decide fundar su propio partido. A su vez tenemos el Partido por los Cambios Necesarios, que es encabezado por Guillermo Franchi, quien fue el líder de Un Solo Uruguay, ¿tá? Por eso es que capaz que también les puede sonar un poco el nombre. Y a su vez tenemos otros dos partidos, que es el Partido Progresista, ¿tá? José María Boloque es el candidato, y tenemos el último partido de este crisol de ideas, que es Patria Alternativa, que tiene como candidato a Javier Ciuto, como les decía, es una de las personas que en su momento se opuso más a las vacunas del COVID, ¿tá? Es un reconocido antivacunas y es un reconocido conspiracionista. O sea, tenemos dentro de lo que es el espectro político y de cara a las elecciones internas y posteriores de octubre, tenemos de todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, a los partidos que ya han logrado pasar y que tienen representación parlamentaria, y aquellos partidos que están tratando de lograr superar ese umbral de 500 votos. Es increíble, pero de todos los nombres que dijimos, tal vez 3 se acuesten hoy a la noche con la real expectativa de serlo. Así que vamos a ir trabajando sobre la realidad política, vamos a ir contactando, vamos a ir teniendo las voces de todos estos partidos y de todos estos precandidatos o de dirigentes o de actores relevantes, y vamos a seguir buscando dónde está el punto crítico para llevarle a ustedes las respuestas, o al menos lo que vayamos consiguiendo a la hora de investigar y de buscarlas. Pero ha tocado llegar al final de este primer programa de Punto Crítico, acá por Radio Fénix. Vamos a ir todos los martes de 18:30 a 19:30, como el día de hoy. Ya les contamos nuestro Twitter, que es Punto Crítico Uy, nuestro WhatsApp 099-482-376, así que no duden en ponerse en contacto, y de a poco nos vamos a ir vinculando por las redes. Vamos a subir este episodio a Spotify y vamos a empezar con la difusión. Y bueno, bienvenidos a esta comunidad que se funda el día de hoy, así que considérense miembros fundadores de Punto Crítico en Uruguay. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo programa. Gracias por